Bueno, pues querido Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar hoy aquí con nosotros para hablar un poco de tu película Días color naranja, que forma parte del programa Nuevas Cinefilias, el espíritu de resistencia del otro cine español que coorganizamos desde el Instituto Cervantes con el Festival de Sevilla. Y bueno, la verdad es que el festival es un festival que te quiere Sí. bastante, ¿no? Has estado 2 veces en Resistencias y en Nuevas Olas, ¿puede ser? A ver, en las secciones no me acuerdo, porque sí es verdad que he estado muchas veces. La primera vez yo creo fue la primera edición de José Luis Cienfuegos, que fue en Recoletos arriba y abajo, que fui a la sección oficial. Y desde entonces, aparte de esa, Cactus, Gran Salto, País, Días color naranja y Ternura, 5 veces más. O sea que bastante. Entonces ya no me acuerdo a qué secciones. Sí, son Resistencias o las Nuevas Olas, el oficial al principio, como he dicho, pero ya donde las distribuyo ya no me acuerdo. Ya. ¿Y cómo te encuentras dentro del festival? Porque el festival tiene una apuesta, bueno, y de hecho el programa que tenemos con ellos es una apuesta firme y rotunda pues por hablar de ese otro, ¿no? Cine español que están haciendo personas y cineastas en principio más jóvenes que tú, ¿no? O más jóvenes que nosotros, vamos a decir, y que están acometiendo un cine que tú yo creo ya llevas mucho tiempo haciendo, ¿no? ¿Cómo lo Sí. ves? Bien, a ver, respecto al festival, que es más sencillo, bien, que decir, que es un festival que está muy bien, que ha ido, vamos, si ha sido todos los años, como es mi caso, yo he ido todos los años, has visto cómo ha cambiado y cómo ha ido creciendo desde la apuesta primera de José Luis Cienfuegos, que ya había puesto en el 2011, creo que era, había puesto las 11, no 12, 12, había puesto las bases de lo que ahora se ha convertido en un evento muy importante, ¿no? Es decir, con mucho público, con muchas películas y con una programación, es decir, potente. Aparte en un contexto que es el otoño, que para los festivales en este español es un contexto difícil porque hay muchos, que decir, porque los mejores festivales españoles se concentran en otoño, los 2, 3 mejores festivales. Bueno, y luego con esa apuesta que tiene por el cine español, un poco fuera de los circuitos comerciales tradicionales, que es una apuesta por otro lado supongo que inteligente, porque bueno, es decir, le ha ido bien, ha funcionado, la gente identifica parte de Sevilla con esa apuesta y bueno, la demostración es que ha funcionado. Y respecto a lo que me preguntabas bueno, perdón, del cine español de ese tipo, es muy variado. Es decir, antes igual, es decir, yo sigo yendo mucho al cine, viendo muchas películas, pero antes igual no me perdía ni una sola y ahora tengo lagunas. Es decir, veo muchas. El otro día te vi en la película de Ana Serret, la del señor Liberto, por ejemplo, y veo muchas, pero es verdad que también pierdo muchas, pero me da la sensación de que es un poco un magma, un poco informe, donde hay de todo. Sí está unificado normalmente por ser películas que son, desde el punto de vista financiero, que no son grandes presupuestos, entonces eso las unifica, pero dentro de eso hay mucho, es decir, desde películas como las de Ana Serret, que son un documental puro, hasta películas mías, que son normalmente son ficciones con vocación también de ser muy puras, hasta, qué decir, pues cosas muy diversas, muy diversas, que decir, las películas. Yo me acuerdo de haber visto una película que me gustó mucho, dos películas, sobre todo una, de Kikol Grau, sobre todo la del rock radical vasco, que es un puro remontaje, o sea, una pura apropiación y luego remonta, y estaba muy bien, y otras películas que son mucho más artísticas, o, decir, o que son un híbrido entre ficción y documental. Entonces yo creo que habrá gente que controle mucho todo ese panorama, que pueda igual trazar unas líneas concretas, unos vectores. A mí me cuesta, o sea, yo intuyo que es muy informe. Porque indudablemente, hablando un poco de estas secciones por las que está apostando Sevilla y que de alguna manera también la prensa ha calificado como el nuevo otro cine español o el cine independiente español, yo creo que tú ahí tienes una labor pionera, ¿no? O sea que desde los 80, finales de los 80, que empiezas a hacer cine de manera totalmente independiente con tus propias productoras, ya estás apostando por un modelo de producción, por un modelo de creación
modelo estético, político y fílmico que es muy diferente al que a lo mejor en los 80 se estaba planteando como cine español, ¿no? Con esa categoría tan controvertida muchas veces, y ahora sin embargo hay toda una corriente de personas que han hecho lo mismo que hiciste tú, ¿no? Que se lanzan y hacen películas igual con menos recursos, pero con otros valores que son muy interesantes, ¿no? Sí, es decir, has mencionado que yo hago películas desde los 80, es verdad. Cortos aparte, el primer largo en 35 es Venecias, que es del año 89, y 30 años más tarde lo que siento es que si hay una unidad en mis películas es desde el punto de vista de cómo están hechas. No sé si para bien o para mal, desde mi punto, vamos, para mí, para lo que me afecta a mí, pero eso es así. Es decir, eran películas con un planteamiento es decir, no muy habitual en lo que es la producción del cine español, con equipos pequeños, con presupuestos, ha habido de todo, pero en general medianos, bajos, y con un poco, es decir, y producidas y en parte distribuidas en una época en que nadie más lo hacía, que yo sepa, por mí. Que no es vocacional, es decir, no tengo ninguna vocación de autofinanciarme, pero es verdad que era el único hueco al que yo podía aferrarme si quería hacer películas y si quería que se vieran, aunque sea poco, pero que se viesen. Sigo ahí, es decir, sigo ahí porque pues, la última que he estrenado, Ternura y la tercera persona, básicamente es lo mismo, es decir, son películas con equipos pequeños, más pequeños que entonces, con formas de rodaje, es decir, formas de rodaje también un poco particulares, pero es verdad que, digamos que mejoradas o que estructuradas de una manera más conveniente a partir del trabajo en digital, porque eso con La espalda de Dios, que yo sepa que es la segunda ficción española rodada en digital en el año 99, es verdad que ya ahí empiezas a ver que puedes prescindir de una serie de técnicos que en cine no puedes y en cambio en digital sí, otros no, y otras cosas no puedes renunciar. Pero ahí yo creo que en ese sentido sí que hay ciertas ventajas y ciertos elementos que lo digital te permite, sin menoscabo que no va en detrimento de la calidad, pero que te permite, es decir, el rodar secuencias con equipos pequeños, el tener almacén de imágenes, la edición mucho más cómoda, el tener el equipo en casa y la mesa de edición en casa, de manera que puedas ir poco a poco, o sea, muchas cosas. Pero también es verdad que, entonces en ese sentido sí que puede haber sido una especie de, no sé si pionero o lo que sea, para un tipo de cine que antes no era muy raro, porque es verdad que todo se movía dentro de los cauces industriales, todo, o casi todo, y ahora, a raíz sobre todo de la crisis, no es así. Es decir, es verdad que hay un tipo de cine con peso, o por lo menos con peso numérico, y también en algunos casos con peso cualitativo, que es así, es decir, que es independiente, que está al margen a priori de los cauces habituales, que se hace como una labor de artesanía y no tanto como, es decir, rutina en el cine español no hay, porque no hay una industria como tal, pero sí es verdad que yo creo que estas películas se hacen más desde el cariño y la atención al propio proyecto y con el tiempo. Pero dicho todo esto, es verdad que en cambio no hay tanta unidad, yo creo, en mis películas de entonces con las de ahora. De hecho, comparas Venecias o Jardines Colgantes con las de los últimos años y no tienen nada que ver, nada. Ha habido, yo creo, un cambio, ha habido una reforma, que 30 años son muchos, yo he cambiado, mi manera de ver el cine, la vida, la realidad ha cambiado también. Y aunque es verdad que puedo hacer cosas como País de a toda 100, que es distinto, o los cortos que sigo haciendo, pero normalmente cuando hago largometrajes es verdad que suelo aplicar unos parámetros y una voluntad de narración que en Jardines Colgantes era narrativo, pero yo creo que se mezclaba más con otros elementos que yo creo que hacían el resultado un poco más híbrido. Claro. No, era otra de las preguntas que te quería hacer, ¿no? Que realmente todos estos años, además el compromiso que tú has mantenido siempre con tu creatividad, ¿no? Que no has dejado de hacer cine de una manera constante, en formatos muy diferentes, en géneros muy diferentes, cortos y largos.
también partiendo de toda esta trayectoria un poco de, ¿no?, de la digitalización y de la accesibilidad a poder producir de otra manera, permiten ver también la forma en la que tú has alimentado, ¿no?, tu propia creatividad, ¿no? A mí, por ejemplo, tus cortos siempre los que he visto, que no los he visto todos, siempre me fascinan porque son muy diferentes a los largos, ¿no? Creo que he leído a Losilla, que Losilla, incluso Carlos Losilla dice que son como dos universos tuyos completamente distintos, ¿no? Me parece que el corto, bueno, no, incluso también pensando en tus primeras películas, que trabajas también el género, siempre hay algo misterioso, terrorífico, y todo eso un poco se ha ido reelaborando, y yo creo que has ido avanzando, y quizás aquí también podemos ir avanzando hacia Días color naranja, hacia un compromiso con un realismo muy atroz, ¿no? Muy directo. ¿Tú ves eso? A ver, por un lado lo de los cortos, sí, supongo que sí es verdad que son dos universos, no sé si paralelos, pero sí, Muy quiero decir, diferentes. diferentes. Porque es verdad que yo creo que el cine es un elemento privilegiado para narrar, es decir, yo creo que es un vehículo perfecto para contar cosas, y cuando hago un largo, como, es decir, bueno, tengo una producción grande, eso es verdad, pero me gustaría tener más para poder hacer más cosas, pero como, es decir, normalmente lo que al final decido desarrollar suelen ser películas de más o menos largometraje o mediometraje, que cuentan una historia, y me gusta ceñirme a ellas. Y en cambio en el corto yo creo que el corto es un estupendo sitio para hacer todo tipo de cosas, y por un lado para experimentar, es decir, un poco lo que el cuerpo te pida. Entonces hay cortos más narrativos como Aníbal y el mundo, porque también es verdad que es más largo, son 28 minutos. Hay otros cortos que son, es verdad que también son narrativos, tipo Las olas, pero donde la puesta en escena no tiene nada que ver con lo que ya planteo a partir de La cicatriz, es mucho más estilizado, con unos decoros muy evidentes, etc. Y además es, bueno, también un trabajo de metalenguaje, ¿no?, de cómo se construyen las historias, o cosas como Lo viejo y lo nuevo, que son 9 piezas puramente documentales, un plano cada pieza, por ejemplo. Es decir, yo creo que eso es lo bueno del corto, que te permite hacer muchas cosas muy variadas y sin ningún compromiso con nada que no sea el propio proyecto, la propia película. Y respecto a lo que me decías de lo del realismo, que hay una cosa que es evidente y no se puede escapar. No tiene nada que ver la apariencia de Jardines colgantes, no digamos de Venecias, Claro, o de Las olas, con lo último, es decir, con claro. lo que, sobre todo yo creo, planteo, sobre todo, bueno, La espalda de Dios y La cicatriz, aunque es verdad que todavía hay, sobre todo en uno de los dos no puede estar equivocado, hay elementos de lo fantástico que ya no vuelven a aparecer, que ya en el mundo que fue y el que es ya no vuelven a aparecer. Entonces es verdad que hay una apariencia realista, pero también advierto que es una apariencia, es decir, la apariencia es realista, pero en mayor o menor medida hay muchos trucos. Las películas se ven normales, no intento señalar o no intento que la gente note los trucos, son películas que aspiran a ser transparentes, pero hay muchos, también digo que hay una labor de montaje muy complicada, que hay una labor de juntar cosas que no tienen nada que ver muy complicado, que hay elementos documentales reales imbricados en la ficción, pero que no están señaladas como documentales, sino que es imágenes que con la ficción no hubiera podido conseguir, o yo creo que son momentos cogidos de una manera inadvertida para los actores, que los meto y que yo creo que quedan mejor que si hubieran sido actores reales o actores que se dan cuenta de que están siendo filmados. Entonces hay mucho de eso, pero no incido sobre ello, o sea, no me interesa. Como espectador no me gusta mucho y como realizador no lo practico, la hibridación entre ficción y documental, eso que ha estado tan de moda, lo practico, pero insisto que no quiero hacer de ello una causa. Pero la factura, sobre todo de tu última época, ¿no? Es de un realismo muy impactante, ¿no? O sea, el tipo de foto que haces con Berriatúa, ¿no? El tipo de aproximación que haces a la puesta en escena, a la planificación, no es documental obviamente, pero denota una intención de acercarte sin ningún subterfugio a la historia que quieres contar en ese momento, ¿no? Por ejemplo, tu rechazo a la postproducción, ¿no? O sea, yo creo que hay una voluntad en tu cine, o al menos así la he interpretado yo, corrígeme si me equivoco, a no
digamos, hacer la típica codificación de, ¿no?, de que el cine lime las aristas, ¿no? Teje una fotografía que relabore la realidad. Al contrario, ¿no? Ves un plano de un barrio y es la imagen que tú podrías tener del barrio si en ese momento pudieras verlo, ¿no? O ves unas escaleras de una casa y tienes una idea de una fotografía que es muy verista, ¿no? Y me parece que es una marca de tu estilo que además te diferencia de mucha gente y que también hace que tus seguidores te reconozcamos, ¿no? Y que queramos que sigas planteándolo así, ¿no? Y eso me hace conectar con otra pregunta que te quería hacer, ¿no? Que también me da la sensación de que tu compromiso también con esa realidad se ha extremado, ¿no? Últimamente me parece que igual es muy exagerado esta planificación de tu trayectoria, pero que de ámbitos más metafóricos y más fantásticos te has concentrado pues no sé, a relatar historias que tienen que ver mucho con la crisis, a historias que tienen que ver mucho con personajes que no tienen por qué estar pasándolo bien o que están en un mundo que no entienden tanto, ¿no? No sé. Sí, espera, antes de pasar a eso que me has dicho, por incidir en una cosa de lo primero que me comentabas, sí tienen postproducción, porque incluso a veces robamos con croma, o sea, pero es verdad que no es la tarea habitual de postproducción, es verdad que no limamos la imagen, aunque insisto que hay mucha tarea, luego hay mucho truco y mucha imagen, es decir, ves un personaje que entra en un edificio y el personaje entra en un croma y el edificio son hay un dos. hiperrealismo Claro, lo que pasa es que es verdad, ahí así, claro, ¿no? lo que pasa es que es verdad que la imagen, de lo que sí rehuimos es de pulir la imagen o pulirla en el sentido habitual del cine, de filtrarla, que luego también hay filtros, pero es verdad que hay una crudeza que no es habitual, pero bueno, es lo que yo creo que las historias que hay requieren. También es verdad que dentro de eso, las últimas películas yo creo que hay un poquito menos de imagen cruda que en Ramo de Cactus o que en Recoletos, que por el tipo de cámara que usábamos, aparte eran imágenes más duras. Igual ya en Días color naranja, en Ternura, en la que acabamos de terminar en Kioto, igual está un poco limado. Pero eso para mí favorece, tu puesta en escena favorece el relato de tus historias, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo es... creo que sí, pero también es verdad que eso te aparta un poco, porque la gente normalmente lo ve y le parecen imagen y sonido muy, muy duros, sí, muy duros, pero bueno, es lo que es y ya está, tampoco hay que excusarse. Y a ver, lo que decías de la diferencia, efectivamente, películas de hace años, de hace muchos años, es verdad que tienen una carga igual en parte metafórica o con apelación a terrenos de lo fantástico, que son muy evidentes, o películas incluso a veces metalingüísticas, un poco es el caso de Jardines Colgantes, de uno de los dos no puede estar equivocado, que son, sí, quiero decir, es un terreno distinto del realismo. También es un poco insisto un poco en lo de la apariencia, porque la apariencia es realista, pero luego creo que hay algo más allá. Por ejemplo, en Días color naranja, que tiene una apariencia muy normal, es decir, un viaje en Interrail, rodado en gran medida, no es todo, pero en gran medida durante el viaje real, desde Tesalónica hasta Roma, que fue un viaje real que hicimos, pero es verdad que esconde, yo creo, que es decir, algo que no es real, que es un poco mi visión del recuerdo que yo tenía cuando a los 18 años hacía Interrail. Y es verdad que la apariencia es normal y es una película que está situada en teoría en el año 2015, pero es verdad que no lo es. El que rasque un poco verá que ahí hay cosas raras, desde el propio hecho que ya el Interrail no es como era hace 30 años, que los trenes ya no son como eran hace 30 años, que no hay servicios nocturnos prácticamente, que era un poco la base del Interrail que yo solía hacer. Entonces es verdad que hay una apariencia y una realidad también. Entonces, bueno, insisto, no es que yo incida sobre eso, ni que me guste incidir, ni que la gente se dé cuenta, pero está.
Es decir, el que lo vea, y el que no lo vea, pues no es grave. No creo, o me gustaría pensar, vete a saber luego, uno ve las películas, sus películas de una manera y luego la gente la ve de otra, claro, y bienvenido sea. Claro, claro. Pero no me gustaría pensar que son, es decir, aunque sí es verdad que hay cierta contaminación de lo real y que inciden en lo real y que el Gran Salto Adelante habla de la crisis terrible que había en el año 2014, y que, bueno, Un ramo de cactus también, pero no me gustaría pensar que son películas militantes. Yo puedo pensar lo que sea, yo puedo votar lo que sea, pero no me gustaría pensar que mis películas reflejaran lo que yo pienso, o no de una manera directa, porque más allá de eso, lo que me apetece, y ojalá lo consiguiera, lo que me apetece es ver y describir y analizar diversos personajes en diversas situaciones o en una situación, y ver los distintos motivos de cada uno. Quiero decir, yo creo que todos los comportamientos son humanos y todos tenemos nuestras razones, unas más legítimas o unas más aceptables y otras menos, pero que siempre hay razones para las cosas. Entonces, y que la vida y la gente y los comportamientos son muy complicados. Entonces, me gusta un poco el ver que, insisto, que cada uno tiene sus razones para hacer lo que hace y ver cómo a raíz de eso se establecen relaciones diferentes con el resto de personas. Entonces, bueno, es verdad que hay situaciones que uno asocia con la reivindicación, o huelgas de profesores, o gente en paro, etcétera, etcétera, pero luego hay otra gente que no, o sea, que va por otro lado, o que se relaciona con esas realidades de una manera diferente. Claro, y esto me lleva también a otra cosa que te quería preguntar, ¿no? Que otra cosa fascinante de tu cine es que trabajas con todo tipo de personajes, con todo tipo de actores, con todo tipo de edades, condiciones, clases sociales. O sea, eso llama muchísimo la atención, ¿no? Porque pues Días color naranja es la historia de dos jóvenes en este viaje, y en un momento dado se encuentran con Luis Miguel Cintra, que es uno de tus actores fetiches, que ha salido en muchísimas de tus películas. Y ahí hay también un encuentro de distintos puntos de vista, de distintas visiones del mundo, que también en ese momento se encuentran, ¿no? Y eso es algo que sucede en casi todas tus películas, ¿no? Personas que hablan también de un mundo que yo creo que es otra de o al menos yo interpreto en tu cine como otra de tus grandes bazas, ¿no? Que es ese espacio de modernización, de ilustración, de encuentro humano, ¿no? Para bien y para mal, donde no hay nadie excluido, donde hay personas muy mayores y hay personas jóvenes, que es muy bonito, ¿no? Y Cintra, de alguna manera, es una constante, ¿no? Que además le hemos visto también envejecer en sus películas, ¿no? Sí. Se ha retirado ya, me parece, ¿no? O sea, no del todo, de hecho he hablado ahora con él hace un par de horas, me ha dicho que iba a hacer una película con Joaquín Pinto, inspirada en él además, en Luis Miguel, en el propio Luis Miguel, y hace cosas, pero hace cosas pequeñas, porque bueno, ha tenido un año malo, porque murió su pareja fulminantemente de un cáncer terrible, la compañía lleva 45 años él trabajando y dirigiendo, ha cerrado después de 45 años, ya digo, entonces es un momento ahora delicado anímicamente, pero se murió Oliveira, bueno, Monteiro hace mucho, Joaquín Pinto está malito también, entonces bueno, digamos que ahora está un poco afectado, pero no, sigue haciendo cosas. Sí, porque además, claro, él conecta con un cine de una época muy concreta, y yo creo que cada vez que lo vemos en tus películas, por lo menos para mí, evidencia también todo ese legado. No sé si tú lo sientes así, ¿no? A ver, Días color naranja en concreto, el personaje estaba un poco inspirado en él. Cuando lo escribí, siempre tenía la ilusión de que él lo hiciera, pero no pensé, este es Luis Miguel. Pero cuando él me dijo que sí que lo quería hacer, digamos que se apropió. Y aparte, porque cuando lo escribí, todo esto que acabo de contar de su vida no había sucedido. Entonces, digamos que ha habido una confluencia. Cuando además al final su secuencia, porque él tiene dos secuencias, una muy larga y una la corta, es una construcción, porque está rodada entre Madrid, Trieste y Lisboa.
y entonces yo quería traerla a Madrid para rodar aquí y hacer todos los recuerdos del director, las fotografías. Claro, y él me dijo muy cabalmente, no, no, vente a Lisboa a mi casa, que decir, ahí ya tienes todo lo que buscas, lo tienes ahí. Entonces, durante un día estuve rodando en Lisboa. Entonces, él se apropió de eso. Entonces, lo tengo en mente, no lo tenía, pero insisto que esa idea del director decadente que ha conocido una época concreta de la cultura europea que ha cambiado, porque, decir, y si no ha cambiado del todo, acabará cambiando dentro de poco, con teatro de calidad, cine, que decir, el cine que se hacía en los años 80, 90, que luego es muy diferente en Monteiro de Oliveira, pero vamos, que decir, un cine concreto, con pretensiones, etc. Es verdad que él representa esa especie de declive. Bueno, y también de grandeza, ¿no? No, 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 o sea, la grandeza no se lo quita a nadie, es decir, ver una película de Monteiro es una de las experiencias maravillosas que ha habido y que yo sigo sintiendo 30 años más tarde, pero de declive en el sentido que ya no es el centro. Claro. Por un lado, porque ya las generaciones cambian y el patrón es otro, es lo que es y punto, y luego porque es verdad que parte de esa cultura se ha convertido en gran medida también en cultura espectáculo, es decir, o está condenada a ser un poco rechazada por generaciones más jóvenes, o está condenada a ser trivializada por aquel que puede, decir, que puede pagarla, las instituciones me refiero, pero que ahora ya, es decir, todo intentan que sea espectáculo. Entonces, es verdad que al final ese personaje puede representar a él mismo. Claro. Y cuéntanos un poco, vamos a hablar un poco más de Días color naranja, cómo surge este proyecto. Es una película tan gozosa, tan vital, que de alguna manera te empuja a entender el valor y la riqueza de la juventud, ¿no? ¿Cómo surge este proyecto? Bueno, ya has dicho que querías recuperar un poco la época del Interrail, ¿no? Que Sí, todos vivimos. sí, y que yo hice mucho, hice 4, creo que hice. No recuerdo exactamente, aunque a veces digo esto en los coloquios, alguien me dice, oye, pero yo creo, eh, en el verano, no recuerdo si en el 2013 o lo que sea, con mi pareja, que estaba embarazada, hicimos un viaje. Ella tenía un pariente en Belgrado y entonces dijimos, pues venga, decir, todavía podemos, porque ya cuando nazca la pequeña ya aquello va a ser más difícil, vamos a hacer un viaje este verano. Entonces hicimos un viaje que en principio la idea era aterrizar en Bolonia, porque había un billete muy barato, Madrid-Bolonia, y llegar a Belgrado pues como fuera. Y el viaje, hicimos primero las etapas que estaban pensadas, Trieste, Zagreb, pero al llegar a Zagreb íbamos a ir a Belgrado y a Sarajevo, dijimos, hace mucho calor, porque era julio o agosto, vámonos a la playa. Entonces terminamos en una playa en Cres, que llegamos de manera azarosa, lo pasamos muy bien, volvimos a Trieste, digamos que lo que estaba previsto no lo hicimos y hicimos una variación, improvisamos de una manera que fue maravillosa. Y entonces ahí, claro, yo me acordé de cuando hacía Interrail, he tenido varios hijos, entonces eso, no he dejado de viajar, pero claro, no de esa manera tan estupenda por otro lado. Y entonces dije, pues me acuerdo cuando viajaba, que era estupendo, ¿no? Era un poco locura, ¿no? Decías, uy, estoy en Venecia, pues esta noche me apetece dormir en Ámsterdam, y te ibas y que era una locura, pero bueno, es decir, estaba muy bien por otro lado. Y entonces dije, pues voy a un poco a recuperar recuerdos que yo tenía cuando hice. Y además esa sensación del espíritu de cuando tienes 18, 20 años, pues, bueno, pues que tienes la vida por delante, que tienes muchas ganas de hacer cosas, decir, que todo es nuevo, que te empapas de todo, porque realmente te empapas de todo y de viajar y de conocer. Y entonces, bueno, era un poco no, es decir, hacerlo eso con alguien que tuviera 18 años. Insisto, intuyendo que eso ahora mismo, es decir, habrá otras experiencias gozosas para los de 18 años, pero el de Interrail ya no es lo que es, entonces, porque me habrá de ir en avión, que el tren el Interrail es un lujo. Y eso se mezcló también con el conocimiento de Trieste, que yo no conocía, que llegué, en ese viaje lo cruzamos 2 veces y me impresionó, que de la zona franca de Trieste está lleno de bueno, el que vea la película lo verá, son miles y miles y miles de kilómetros cuadrados de ruinas industriales, que dije, esto, quiero decir, aquí hay que hacer algo. Y entonces ahí mezclé, aparte leí un libro de memorias de una escritora que hablaba también de cuando ella estuvo en Trieste con la familia, cuando se desplazaron de la antigua Yugoslavia,
Bueno, y eso mezclado con experiencias reales del viaje, de mi estancia en la isla en Cres, en Croacia, de cuando estuvimos en Rijeka, de ver, por ejemplo, el Teatro Nacional de Rijeka, que ya no, que estaba también casi como una ruina, entonces es un antiguo teatro que ya cuando uno llega, pues, en fin, ve la decadencia. Bueno, entonces fue una especie de cóctel y ahí ¿Y cómo elegiste a los dos actores que son maravillosos, tan diferentes, los personajes sí. y los actores? Pues a ver, ahí quería que hubiera una cierta confrontación. Quiero decir, yo viajo en Interrail al finales de los 70, principios de los 80, que España era lo que era, quiero decir, también tenía sus virtudes, pero no dejaba de salir de la larga noche del franquismo, y era, quiero decir, y los niños que teníamos 14, 15 años, nuestra aspiración era ser europeos, estar en Europa, tener el pelo tan rubio como los... O sea, aquello era el paraíso. Entonces viajabas un poco con esa intención o con esa idea. Y entonces yo pensé que el personaje masculino tenía que tener, el chico, tenía que tener un poco un aspecto como más tímido, más de conocer, que cuando le pasaban un canuto, pues nunca había fumado, que de repente ve una rubia y claro, aquello le maravilla. Entonces pensé en Jorge Ferrer, que yo había trabajado con él, había hecho tres películas, no, había hecho Aníbal y el mundo y el mundo que fue y el que es. Y pensé en él. Y, bien. Y luego con Astrid, que la conocía de pequeña porque es hija de unos amigos, es hija de español y sueca, y el español, Ramón, era compañero mío del instituto, la he conocido. Y Astrid, que salía también en un ramo de cactus, medio vive en Suecia. En esa época era actriz del Teatro Municipal en Göteborg. Y entonces pensé en ella, la fui a ver a Suecia, entonces le hablé del proyecto, le convenció, y nada, estupendo, la verdad es que está muy bien, funcionan bien además, yo creo, que es verdad que son una contraposición, por otro lado, muy evidente, pero que yo creo que funcionan bien. Entonces la contraposición no era solo en el tema de Jorge y Astrid, sino Jorge y todo el grupo. O sea, yo buscaba un grupo pinturero, donde Christine, que es una chica mulata de 1,80, pues también contrastara con esos ojos verdes, donde Sebastián, que es un francés de larga barba pelirroja, que aquello, mientras que Jorge, pues, qué decir, pues eso, o sea, es más español, entonces que de repente se abriera un mundo que a aquello le parecía exótico, que son estos. Pero hay como un pequeño homenaje también a, bueno, que también creo que se puede encontrar en otras películas tuyas, a la cultura europea, ¿no? Y ahí también te tengo que preguntar por Dickens, ¿no? Porque Dickens es el hilo Sí, conductor, lo de ¿no? Dickens es más prosaico, porque, bueno, hay una parte muy, muy, muy prosaica, y luego había una parte en Pickwick que me gustaba y que me venía bien un poco en relación con lo que antes te he comentado de la relación entre realidad y ficción, porque igual que la película tiene una apariencia de realidad y no lo es del todo, Pickwick, un poco el mecanismo es el mismo. Pickwick, la apariencia es estos viejecitos que se dedican a hacer el bien, pero es verdad que luego tiene un sustrato, que decir, mucho más metafórico, bueno, mucho más, de hecho es una versión del Quijote, o está muy inspirado en el Quijote. Entonces este choque entre lo real o sea, entre la apariencia y lo que es real, pero no se ve, pues me venía muy bien también para la película. Porque también conecta con quizás otra de las cosas que me gustaría preguntarte, ¿no? Y es que en todas tus películas se recupera esa idea del cine de los orígenes de abrir la ventana al mundo, ¿no? O sea, ninguno de tus espectadores se queda sentado en su silla viendo una ciudad o viendo una calle, siempre hay fugas a otros lugares, a otros países. Es como, Suele, no ¿no? siempre, pero suele, Y sí. entra ese imaginario realista, entra... Y claro, en esta película Claro, sí, sí, es sí, eje sí. total, ¿no? Sí, tendré que mirármelo lo de estar ahí. ¿No? Pero Pero no, es verdad, no en es todas. una invitación a conocer, ¿no? Que el mundo es mucho más amplio de lo que uno siempre piensa, ¿no? Sí, sí, aunque luego uno siempre tiene la tentación de pensar que el mundo también de alrededor también es muy rico, que es verdad, quiero decir. Pero es verdad, sí, sí, supongo que hay siempre una especie de curiosidad por otros lugares o de deseo por otros lugares, es posible, pero desde luego si lo hay, Días con los naranjas es el epítome, desde luego, porque es eso, o sea, es el personaje que hace un trayecto accidental no premeditado desde Atenas hasta Madrid porque se ha quedado colgado por la huelga de aviones, que perdona, ese es el arranque real de la película, ¿No? perdona, ese es el Y arranque real. el volcán, ¿no? El volcán, perdona, lo primero fue el volcán, ya me acuerdo, ¿por qué?
Por eso digo que siempre digo en los coloquios A y de repente aparece B, porque en el año 2000, ya no me acuerdo qué año, 2011, 2012, hubo un volcán, el Eyjafjalla en Islandia, que colapsó el tráfico aéreo y bueno, quiero decir, entonces mucha gente no pudo llegar a su destino y en concreto la Casa Encendida en Madrid tenía una inauguración con artistas internacionales y tanto buena parte de los artistas como Pepe Guirao como Lucía Casani no pudieron volver, estaban en París y no pudieron volver y cada uno hubo que no llegó y el que llegó como pudo en los medios porque se colapsó Europa. Entonces pensé, sería maravilloso hacer una película sobre alguien que quiere volver a Madrid, no puede. Entonces de ahí arrancó, perdona, de ahí arranca. Pero lo que pasa es que no lo desarrollé y cuando ya hice el viaje en Interrail, ahí dije, ah, pues perfecto, es lo que necesitaba, alguien que no puede volver a Madrid y entonces vuelve por sus propios medios, es verdad. No, que además genera claro, conociéndote, estás pensando que la erupción del volcán va a generar algo oscuro, milenarista y al contrario, ¿no? Como la fatalidad ecológica lo que genera es un regreso a la vida, un regreso a la felicidad, ¿no? Dios mío, qué fama. Sí. No, pero es verdad, no, es verdad. no, o sea, porque claro, es horrible que de pronto no tengamos en cuenta la ecología que puede realmente arruinar nuestras vidas, ¿no? Y bueno, ahora que dices la casa encendida, quizás mi última pregunta, ¿no? ¿Cómo combinas tu vida como profe, tu vida como comisario de exposiciones, ¿no? Muy vinculado a esa transmisión de conocimiento que también es el mundo expositivo con tu faceta ya de cineasta estricto sensu? Pues la combino de manera inevitable, porque si no trabajo en otras cosas no tengo dinero para el cine, así ¿no? que... Pero no responde a una voluntad tuya de ser, digamos. No, a ver, me gusta, o sea, yo me gusta hacer películas, es evidente, y me gusta también trabajar de manera más teórica en el mundo de la imagen en general. Efectivamente, yo soy profesor de teoría del cine, de teoría de la fotografía en la universidad, hago exposiciones, me voy a México a inaugurar la de Hitchcock, que se inaugurará en México, en la Cineteca, y he hecho, que decir, he escrito mucho sobre arte, escribo sobre arte, hago muchas cosas. Y me gusta, que decir, lo hago porque me gusta y porque lo estudié y bueno, es otra manera de enfocar la imagen. Bueno, digamos que es complementario. Si no hiciera una cosa, podría hacer la otra, pero bueno, es decir, es otra forma de abordar la imagen. Me cunde, me cunde. Pero bueno. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, qué bien que tengamos Días Color Naranja en la programación y bueno, esperemos que sigamos programando. Pues muchas gracias a vosotros. Hasta luego.